Como científico, mi trabajo consiste en hacerme preguntas, plantear hipótesis y buscar respuestas. En este programa los quiero invitar justamente a eso, a cuestionarnos y reflexionar sobre los temas que están dando vuelta en la sociedad, para tratar de entender hacia dónde vamos y cuál será la próxima estación. Soy Pato Manque y esta es La Próxima Estación. La idea de un mundo dominado por robots ha sido instalado en nuestro imaginario colectivo por libros y películas. Pero la realidad es que hoy en día estas máquinas están conviviendo con nosotros en el día a día. Sobre la automatización y sobre cómo esto va a cambiar el mercado laboral, conversaremos con el economista Agustín García. Soy Agustín García, economista de Clapes UC y me dedico a la investigación de políticas públicas enfocadas en el mercado laboral. La tecnología está avanzando a pasos acelerados y las empresas están usando cada vez más la tecnología para optimizar procesos y eso implica que hay trabajadores que se están sustituyendo, pero hay otros que se están complementando con la tecnología, lo cual implica que van a haber cambios en el mercado laboral del futuro. Me gustaría partir preguntándote cuál es la situación actual de la automatización de los empleos a nivel mundial, cuáles son las áreas que están siendo más afectadas, cuál es la proyección que existe en torno al conocimiento de la gente sobre esta temática. Es bien diversa a nivel mundial porque la adopción de tecnología depende no solamente de la factibilidad técnica de la tecnología misma, sino también de los factores legales, sociales, económicos y hasta políticos de un país. Y también entra en juego cómo se componen los empleos bien, de cada economía. Por ejemplo, hay estimaciones que dicen que en los países OCDE el 14% de los empleos está en alto riesgo de automatización, pero si uno mira más al interior de cada país, se encuentra que en Eslovaquia, por ejemplo, ese porcentaje asciende al 33%, en Noruega asciende al 6%, pero la realidad es que la automatización es algo que se está dando de manera paulatina y a nivel mundial. ¿Y cuáles son las áreas más afectadas en términos de trabajo? Las áreas más afectadas son todas aquellas ocupaciones que involucran algo que se puede escribir, una tarea que se puede escribir en un algoritmo es una tarea automatizable y por ende si el sector tiene muchas de esas tareas es un sector propenso. A nivel mundial, más del 20% de los empleos manufactureros van a estar siendo susceptibles a ser automatizados y en ello podemos ver todo lo que tiene que ver con los técnicos textiles, con las personas que operan maquinaria pesada que van a ser, por ejemplo, reemplazados por robots o por camiones autónomos, todo lo que tiene que ver con servicio al cliente de forma remota como los call centers, todo lo que está relacionado con labores administrativas, principalmente lo que son los cajeros de supermercados, cajeros de banca, todo lo que es más bien mecánico y que sin duda alguna va a impactar de forma muy profunda a las personas que tienen menos capacitación y menos acceso a la educación. O sea, sin duda alguna el grupo socioeconómico más afectado va a ser las personas que están más cercanas a la línea de la pobreza, es decir, aquellas personas que por alguna u otra razón están en empleos que están en la lógica del sueldo mínimo. Sin embargo, 133 millones de empleos se van a crear a propósito de la emergencia de la inteligencia artificial, la robótica, los sistemas computacionales, los sistemas de Big Data, que de alguna u otra forma no están haciendo desaparecer empleos, sino que los están transformando. ¿Y existe una estimación a nivel mundial pensando en el mediano plazo de cuántos trabajos van a ser reemplazados, por ejemplo? Sí, son varias las estimaciones. Una de ellas es la de la consultora McKinsey, que
estima que de aquí a 2055 o tal vez 20 años antes o 20 años después, dependiendo de la realidad de cada país, aproximadamente la mitad de las ocupaciones podrían llegar a automatizarse, pero eso va a depender de la adopción de la tecnología y de los factores de cada país en particular. ¿Y cómo vamos a enfrentar este problema en términos de reemplazo laboral, por ejemplo? Y por lo general, esto no es la primera vez que ocurre. O sea, la irrupción de la tecnología en los mercados laborales viene ocurriendo desde finales del siglo XVIII con el advenimiento de la primera revolución industrial, y por lo general el empleo siempre va migrando hacia aquellas actividades en las que se puede complementar con la tecnología. Las actividades en donde la tecnología lo sustituye, el humano las abandona y empieza a trabajar en forma conjunta con la tecnología, teniendo al mismo tiempo una mayor productividad. Sin embargo, se comenta que a diferencia de la revolución industrial, ahora como existe inteligencia artificial asociada a la automatización, va a ser un proceso que va a ser mucho más complejo en términos de absorber esta mano de obra, ¿no es cierto? ¿O tú no compartes esa visión? La diferencia de esta revolución industrial, si se la quiere llamar así, es que el desarrollo de la inteligencia artificial y del aprendizaje automático va a abarcar la automatización de tareas que antes se creían imposibles de automatizar, como por ejemplo es la conducción de un automóvil. Hoy en día la tecnología está, pero todavía no se llega a implementar porque hay factores, hay habilidades en las que los humanos siguen teniendo ventaja. Eso y la velocidad a la que está ocurriendo el cambio, pero en general siempre los mercados laborales se acostumbran a trabajar con la tecnología y los trabajadores siempre se terminan reconvirtiendo. Pensando un poco en la adaptación que va a ocurrir en este nuevo mercado laboral, ¿cuáles crees tú que van a ser aquellos trabajos que no se van a hacer posibles de reemplazar quizás nunca? Y todos aquellos que están vinculados con la inteligencia creativa, la inteligencia social, la manipulación de objetos, porque todos esos trabajos involucran habilidades que no se pueden escribir en un algoritmo, que es el lenguaje de las máquinas. Desde el punto de vista, por ejemplo, de Chile, fíjate que las industrias del futuro de Chile están concentradas en el desierto de Atacama. Energía eólica, energía solar, los centros astronómicos, el litio. O sea, todo lo que tenga que ver con ingeniería mecánica, técnica en áreas de la energía eólica y solar son trabajos que ya están emergiendo. Todo lo que es la emergencia de la ciberseguridad. Y hoy día en el mercado hay muy poca gente en Chile que maneje ese conocimiento y el cómo gestionar de forma segura la vulnerabilidad de los sistemas tecnológicos en una organización. Todo lo que son los ingenieros biométricos. Hoy día la industria del agro, la industria de la madera están cada vez más buscando integrar en sus equipos de trabajo este tipo de conocimiento para poder hacer que, por ejemplo, la fruta madure en un determinado periodo de tiempo o que la madera sea más resistente y generar de alguna otra manera productos mucho más sofisticados para los mercados hoy día existentes. Los científicos de datos, los que se conocen como data scientists, imagínate en el desierto de Atacama,
con la cantidad de centros astronómicos que hoy día hay y que al 2025 van a ser más del 70% de la operación de centros astronómicos del mundo van a estar en Chile, científicos de datos van a ser tremendamente necesarios. ¿Cómo se transforma nuestra sociedad a partir de este nuevo escenario desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista político, quizá educacional? ¿Cómo se preparan las universidades para estos nuevos escenarios? Y se requiere un compromiso de todos los actores del mercado laboral. Hasta hace un tiempo atrás los trabajadores obtenían un título de educación universitaria o terciaria y se quedaban en el mercado laboral por siempre. Hoy en día se requiere más proactividad en la capacitación, que se estén adaptando de forma continua, porque la tecnología hace surgir la demanda de nuevas habilidades que el trabajador las tiene que proveer. Si no las provee, corre el riesgo de quedarse afuera. Las instituciones educativas, todos los oferentes de programas educativos también tienen que estar atentos a las necesidades de la industria. En ese sentido, por ejemplo, en Estados Unidos hay escuelas de negocio que ponen a ingenieros a supervisar programas de maestría de negocios para incorporar, por ejemplo, cursos de lenguaje de programación. Y también las empresas tienen que involucrarse un poco más con la capacitación de sus trabajadores, bien que sea una capacitación que le sirva al trabajador para adaptarse a los nuevos procesos tecnológicos que involucre la empresa, y eso va a ser una ganancia para ambas partes. Y desde el Estado también se pueden proveer lineamientos generales, porque un trabajador se puede capacitar, pero si se capacita en algo que no se demanda en el mercado no va a servir de nada. Entonces, el Estado podría, por ejemplo, adoptar un marco nacional de cualificaciones, bien, que clasifique las habilidades, que las ordene en una escala continua, y así el trabajador sabe en dónde está parado y qué tiene que hacer para ascender y cuáles son las acciones que tiene que tomar. Y en ese sentido, ¿cuál es tu percepción en relación a los trabajadores? ¿Cómo están reaccionando frente a esto, sus organizaciones, sindicatos y todo lo demás? Y lento. Por lo menos se está hablando del tema, lo cual es un avance, porque tenemos conciencia de que está ocurriendo, pero hay algunas falencias y algunas limitaciones. Por ejemplo, hoy en día en Chile los trabajadores que más participan de capacitación son los de alta calificación, que van a ser los más beneficiados por la automatización, y los trabajadores de mediana calificación, que serían los más perjudicados, se están involucrando poco. Y también hay falencias en los sistemas de capacitación que se ofrecen desde el gobierno, porque son cursos cortos donde se requiere por lo general para su aprobación se requiere asistencia y no hay evaluación de lo aprendido, y falta mucho trabajo en ese aspecto. Nosotros creemos que efectivamente en algunos sectores como comercio, agricultura, la gran minería, ¿no?, los cambios se están notando más rápido. Ya en el mundo del comercio, ¿no?, si uno va, de repente ya la cajera no está. El impacto que puedan causar, digamos, sin estar preparados, es la preocupación. Y para eso nosotros hemos hecho un llamado al gobierno respecto a la capacitación, ¿no? Nosotros creemos que en Chile se debe entregar educación regular hacia los nuevos empleos, lo primero. Y a los trabajadores se les debe capacitar en relación a nuevos empleos. Y para eso efectivamente necesitamos hacer algunos cambios desde nuestro punto de vista en la malla curricular educacional en Chile. Y no estar preparando cesantes, sino que trabajadores, ¿no? Esa es la sencilla. Y en el caso de los trabajadores hay que hacer el cambio en el CENTE, ¿no? Derechamente, que efectivamente las empresas no unilateralmente puedan ellas resolver en qué van a preparar a sus trabajadores, sino que sea una cosa más de país, ¿no?, una cosa más de mercado. ¿Cómo me va a estar capacitando siempre para hacer cajera si sabe que voy a perder el empleo? No puede seguir haciendo eso. Con plata del Estado, ¿no? La capacitación es plata del Estado, es plata de todos los chilenos. Entonces, creemos que ese tema hay que tomarlo más serio.
¿Cuáles son los nuevos empleos? Yo siempre digo los desafíos, ¿no? Alguien dice por ahí que van a traer buses eléctricos. ¿Alguien me puede contar quién está preparando los mecánicos o vamos a ir a buscarlos donde los están produciendo? Para reparar esos buses eléctricos. Entonces, en eso uno pide también al mundo empresarial empresarios socialmente más comprometidos, ¿me entiendes? Con los y las trabajadoras de Chile. Y para eso justamente hay que crear mesas que se produzcan discusiones donde este tema los podamos ir abordando, porque este es un tema, digo yo, permanente, pues llegó para quedarse, no es un tema que nos sentemos un día a conversar y después no conversemos más, ¿no? Agustín, me gustaría comenzar este último bloque preguntándote cuál es el panorama que enfrentamos en Chile y además preguntarte si somos una economía altamente automatizable. Hoy en Chile aproximadamente el 17% de los trabajadores se encuentra en alto riesgo de automatización, lo cual serían alrededor de 1.300.000 trabajadores que están en ocupaciones que involucran tareas que son altamente automatizables. Donde los sectores más afectados pueden ser la minería, la industria manufacturera y el sector transporte. ¿Y desde esa perspectiva somos altamente susceptibles a este tema de la automatización? Ese porcentaje de trabajadores sí, porque están involucrados en tareas que pueden ser hoy con la tecnología que hoy en día existe pueden ser sustituidos. ¿Y cuándo debería ocurrir esto? La verdad es muy difícil establecer un plazo porque la tecnología hoy existe pero no se ha implementado por diversos motivos. Por ejemplo, a comienzos de año en Estados Unidos, en una feria tecnológica, un automóvil autónomo atropelló a un robot humanoide y eso es una buena ilustración de que la tecnología está, pero los humanos siguen teniendo ventajas en ciertas habilidades. En este caso, ninguno de las dos máquinas tuvo los reflejos ni la capacidad de esquivarse, pero sí un trabajador que esté involucrado en una tarea automatizable tiene que empezar a ver cómo se readapta a las nuevas demandas. ¿Y como país, cómo deberíamos comenzar a enfrentar esta situación? Se tienen que involucrar todas las partes del mercado laboral. Los trabajadores tienen que empezar a capacitarse en áreas en las que pueden ser complementarios a la tecnología. El Estado tiene que proveer lineamientos generales hacia dónde tiene que estar orientada la capacitación. En ese aspecto también los oferentes educativos tienen que rediseñar sus planes, integrando tecnologías y teniendo en cuenta también las necesidades de la industria, así la reconversión se hace más llevadera. Nosotros nos dimos cuenta que como estamos preparando a los estudiantes ya no sirve para el futuro, ni siquiera para el presente. Se están cambiando ya los empleos hoy día, se están acabando las cajeras, se van a acabar pronto los taxistas, incluso los arquitectos. Entonces nosotros queremos a nuestros estudiantes desarrollarles otras habilidades y otras sensibilidades emocionales, sociales y tecnológicas, porque son lo que les va a permitir a ellos trabajar, a poder asumir los trabajos, los desafíos del futuro. Nosotros estamos desarrollando acá un currículum nuevo, o sea, haciéndonos cargo de este desafío, enseñando tecnología, pero tecnología muy en la práctica. Nos importa desarrollar creatividad, capacidad de trabajo en grupo y también adopción tecnológica para el futuro. Lo estamos haciendo a partir de asignaturas de creatividad digital en todos los cursos del colegio y las clases de tecnología las hacemos acá en el Fab Lab, que es un laboratorio de fabricación digital donde los estudiantes aprenden a diseñar en el computador y después a producir en máquinas, ya sea máquinas de impresoras 3D, cortadoras láser, fresadoras y también instrumentos tecnológicos o electrónicos. También estamos haciendo que las asignaturas tradicionales empiecen también a incorporar las tecnologías
Por ejemplo, usamos programación, makey, robótica para aprender, por ejemplo, en biología, en lenguaje, en matemática. Tenemos el celular convertido en un laboratorio de física. El celular que ellos usan, en vez de quitarle los celulares acá, nosotros hacemos que lo usen para aprender. Nosotros no podemos saber qué profesiones van en el futuro. Lo que se sabe es que se van a inventar más de la mitad de las profesiones del futuro hoy día no existen. No sabemos qué van a trabajar nuestros alumnos, pero sí sabemos las habilidades básicas que ellos tienen que desarrollar, como usar las tecnologías, trabajar en equipo y tener fortaleza emocional. ¿Y esta conversación ya se está dando a nivel nacional? Poco. La verdad se está dando, pero no se está haciendo lo suficiente. ¿Y por qué? Porque en general yo encuentro que somos un país que está muy pendiente del corto plazo y eso nos impide a veces mirar a futuro. No va a ocurrir ninguna apocalipsis de desempleo, pero sí el escenario laboral lo va a cambiar porque hay empleos que van a dejar de existir, pero se van a crear también empleos nuevos y los trabajadores también van a tener que aprender nuevas habilidades y aprender a trabajar en forma conjunta con la tecnología que surge todos los días.